y el tema para hoy es gratitud en cuarentena. Vamos entonces a mirar la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Así dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Quiero contarles que este tema nació en mi corazón hace algunos días. Me encontraba una mañana estudiando la palabra del Señor y este texto del versículo 18 impactó mi vida. Dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Normalmente uno agradece cuando las cosas son favorables, cuando todo marcha bien, cuando recibe favores, pero no agradece cuando está pasando por momentos de dificultad. Y Dios me llevó a pensar de que en momentos de dificultad debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias por aquellas cosas que no salen, aquellas cosas que a veces nos causan tristeza o nos causan enojo. Di gracias a Dios en esa mañana por la palabra que me dio y me dispuse a hacer unas costuras en mi máquina. Cuando me senté a la máquina y empecé a coser, como siempre, mi máquina no cosía bien, enredaba. Y casi siempre, cuando esto sucedía, yo lo que hacía era quejarme y decir: no, esta máquina está muy vieja, tengo que cambiarla. Decía también: qué pereza uno coser en esta máquina. Bueno, pero esa mañana recordé la palabra y recordé lo que el Señor me había hablado de dar gracias en todo. Entonces no murmuré, sino que dije: Señor, gracias por esta máquina que no cose bien, gracias porque enreda y gracias porque es la máquina que tengo. Listo, entonces dejé las costuras a un lado y me puse a hacer la labor de mi hogar. En la tarde estaba mirando una página en internet cuando sale una publicidad que dice: si tu máquina enreda, si no cose bien, y daban un link para un video de YouTube. Entonces fui, lo busqué y era un mecánico que estaba enseñando qué hacer si la máquina cosía mal, y el secreto estaba en el enhebrado. Entonces me puse a hacer lo que él dijo y al final mi máquina cosía, no perfectamente, pero cosía. Y yo: uy, qué alegría. Luego ya al otro día volví a sentarme a la máquina y se me ocurrió apretarle un tornillito y resulta que la máquina cosió perfectamente. Y por mucho tiempo yo sufrí con mi máquina dañada. Inclusive yo pagué a un mecánico para que le hiciera mantenimiento y me cuadrara la costura, pero no sucedió. Pero precisamente ese día que di gracias a Dios por mi máquina que cosía mal, el Señor me dio la salida para que pudiera disfrutar de una costura bonita. Entonces eso me llevó a pensar que la gratitud tiene beneficios, y el Señor colocó en mi corazón compartir este tema: gratitud en cuarentena. Sé que la cuarentena no es fácil y que con ella han venido muchas cosas, muchos cambios que han sido difíciles para todos. Algunos han perdido el empleo, otros han sufrido por la convivencia, otros quizás no tienen los mismos recursos, otros se han visto afectados en su salud física o emocional. Pero estamos aquí para aprender cómo podemos ser agradecidos en cuarentena. Y quiero compartirles el significado de la palabra gratitud según el diccionario. Según el diccionario, el significado es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio y por el cual
quiere corresponderle. Ese es el significado. Normalmente nosotros usamos esta palabra de gracias, tal vez de una manera muy liviana, ¿sí? Tal vez la usamos como un formalismo, pero creo que la gratitud va más allá. Y para aprender más sobre la gratitud, vamos a mirar un ejemplo que hay en la Biblia, y es en San Lucas 17, 11 al 19. Dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Qué bonita historia hoy podemos estudiar en la Biblia. Dice que es la historia de 10 leprosos. Quiero contarles que el ser leproso en los tiempos de Jesús era tener una enfermedad terrible, porque los leprosos eran aislados de sus familias, no podían vivir con sus familias, habían lugares especiales para ellos, no podían trabajar, no podían relacionarse. Dicen que estos 10 leprosos buscaron a Jesús y lo miraron de lejos y pidieron misericordia a Jesús, y Jesús los escuchó y les dijo: vaya, presenten a los sacerdotes. Les comento que en aquel tiempo, cuando un leproso era sano, lo que debía hacer era presentarse a los sacerdotes para que ellos pudieran cerciorarse de esa sanidad y pudieran darles vía libre para que ellos pudieran volver a la vida de comunidad. Resulta que estos hombres se fueron a buscar a los sacerdotes y en el camino fueron sanados. Y uno de ellos, al darse cuenta que estaba limpio de la lepra, él no siguió el camino hacia donde los sacerdotes, sino que fue a Jesús a darle gracias. ¿Cuántos fueron los que recibieron sanidad? Fueron 10. 9 estaban agradecidos, porque yo creo que si estamos en esa situación y recibimos sanidad, pues lo más seguro es que nosotros podemos sentir agradecimiento y pensar: uy, qué bueno, recibimos sanidad, Jesús nos sanó, podemos volver a la vida de comunidad, podemos volver con nuestras familias, podemos volver a trabajar. ¡Qué alegría! Ellos estaban agradecidos, pero solo uno fue agradecido, que fue el hombre que fue hasta donde Jesús. Dice que por el camino él gritaba de alegría y decía: fui sano. Me imagino que decía: Jesús me sanó, y le contaba a todo el mundo. Y cuando llegó donde Jesús, se postró. Entonces quiero que aprendamos algo importante. Una cosa es estar agradecido y otra cosa muy diferente es ser agradecido. El estar agradecido incluye nuestros sentimientos, ¿sí? Ese sentimiento que nos dice: qué bueno, recibiste lo que necesitabas. Uy, Dios te hizo un favor muy grande, o esa persona te hizo un favor muy grande. Pero el ser agradecidos incluye acción. Sí, esto es expresar, demostrar, retribuir. Entonces no es suficiente estar agradecidos, es necesario ser agradecidos, tener esa
acción de gracias, el poder expresar que estamos agradecidos por lo que recibimos, el demostrarlo con nuestras acciones, el retribuir. La pregunta es, ¿cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado? ¿Estamos agradecidos o somos agradecidos? Entonces yo creo que es necesario en esta mañana el poder meditar y empezar a ser agradecidos, a hacer acciones de agradecimiento, el poder decirle al Señor gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque cuando estuve enfermo, Señor, me sanaste. Gracias porque cuando estuve en medio de la necesidad, Señor, allí enviaste tu provisión. Yo creo que esto alegra el corazón de Dios. Quiero decirles que según Dios, según la Biblia, el ser agradecidos es una señal de la verdadera alabanza y adoración a Dios. Este hombre leproso, cuando vino a Jesús, dice que él se postró en tierra y le dio gracias por el milagro que había hecho en él. Esto nos habla de que él adoró a Jesús. Entonces, la verdadera adoración es cuando nosotros reconocemos que Dios es el único suficiente para nuestras vidas y podemos decirle gracias con todo nuestro corazón. El Señor Jesús le dice a este hombre, ¿no son 10 los que sané? ¿Dónde están los demás? ¿Qué se hicieron los 9? Y esto me enseña algo bien importante, que Dios espera de nosotros el agradecimiento. Él espera que nosotros seamos agradecidos. El leproso que dio gracias hizo lo correcto, agradó el corazón del Señor, porque vino y se postró delante de él. Y Jesús dijo, solamente este extranjero vino a dar gracias. ¿Qué puedo aprender de esto? Es que a veces los más cercanos somos los menos agradecidos. Los 9 leprosos restantes eran judíos, eran del pueblo del Señor y no le agradecieron. El leproso que recibió sanidad era extranjero. ¿Cuántas veces tenemos personas a nuestro alrededor que nos han hecho bien, que Dios ha usado para bendecirnos? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos dando gracias? Surge una pregunta, ¿cuándo debemos ser agradecidos? Primera de Tesalonicenses 5:18, que es el texto inicial, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Allí el Señor a través de este versículo nos da la respuesta. Debemos ser agradecidos siempre y en toda circunstancia, no solamente en los momentos favorables, en los momentos donde nos salen las cosas bien, porque es fácil decir gracias cuando estás bien, pero Dios quiere llevarnos mucho más allá, que aprendamos a ser agradecidos cuando las circunstancias son adversas, cuando las cosas no salen bien, cuando hay necesidad, cuando estamos enfermos, cuando hay problemas o situaciones en nuestras casas. Hoy el Señor nos está diciendo, sean agradecidos en medio de la dificultad. Y por eso el título de este mensaje, agradecidos o gratitud en cuarentena, porque la cuarentena pues hoy está siendo un símbolo de dificultad, y esta situación que estamos viviendo en el mundo con el COVID-19 es un símbolo de dificultad. ¿Qué está esperando Dios en este tiempo? Que seamos agradecidos. Debemos en ese tiempo no darnos a la murmuración o a la queja, porque muchas veces en los momentos de dificultad lo que hacemos es quejarnos. No, esta situación tan difícil, mire cómo está la economía, tantas necesidades, no tengo.
para pagar el arriendo y nos quejamos y nos quejamos. Debemos agradecer a Dios por las dificultades. Recuerdan que yo les conté la historia de la máquina, que esa mañana decidí dar gracias a Dios por mi máquina que no cosía bien y vi la respuesta de Dios. Quizás es algo muy pequeño, pero creo que trae una gran enseñanza. Es momento de que nosotros empecemos a dar gracias por las dificultades. Si tienes poco, da gracias a Dios por eso que es poco. Si quizás no tienes los recursos para pagar tus compromisos, dile: Señor, gracias, porque no tengo esos recursos, pero yo sé, Señor, que tú me vas a proveer. Yo sé que tú vas a hacer un milagro. Quiero enseñarles que el concentrarnos en la dificultad, en la necesidad, en lo que no tenemos, nos impide disfrutar de la bendición que tenemos. Y quiero decirte que aunque estés pasando por dificultades, aunque las cosas no vayan bien, tienes de parte de Dios muchas bendiciones que quizás en este momento no las estás viendo. Y esto me lleva a recordar una experiencia en mi vida. Y esto sucedió cuando nació mi hijo menor, Carlos Andrés. Yo recuerdo que ese tiempo en el que quedé embarazada fue muy difícil para nosotros como familia. Fue muy difícil en lo que tiene que ver con nuestro ministerio, pues nosotros servimos al Señor desde los inicios de nuestro matrimonio. Y recuerdo que en aquel tiempo habían situaciones económicas donde no teníamos recursos para pagar nuestros compromisos. También recuerdo que fue un tiempo de enfermedad, ¿sí? Hubo depresión y a consecuencia de hecho pues muchas manifestaciones en nuestros cuerpos, sobre todo en mi esposo. Fue tal la situación que cuando llegó el momento de que mi hijo naciera, no teníamos lo suficiente para recibirlo, teníamos solamente lo que debíamos llevar a la clínica. Pero Dios nos había dado una palabra, había hablado a mi corazón que cuando naciera Carlos Andrés, Dios iba a desatar una bendición grande, iba a proveer todas las cosas que necesitábamos. En aquel tiempo, mi deseo era poder tener una dieta tranquila, en paz, siendo atendida. Recuerdo que en aquel tiempo tenía un televisor a blanco y negro, ¿sí? Y yo deseaba tener un televisor a color y a control remoto. Y deseaba en mi corazón el poder estar en mi cama y mover el control y tener pues cable, ¿no? Porque en ese tiempo no teníamos señal, solamente las canales nacionales. Pues quiero contarles que Dios me proveyó esas dos cosas, el televisor a color y la señal. Un día cualquiera vino una persona y nos dijo: le vamos a dar un año de señal gratis. Y bueno, y pudimos tenerlo. Pero recuerdo que al finalizar la dieta yo me sentí triste, ¿sí? Porque la presión de los compromisos era mucho. Y cada vez que sonaba el teléfono yo me angustiaba pensando que eran de la inmobiliaria a cobrar el arriendo. Y bueno, creían que era a cobrar las cuentas. Entonces, estando en ese momento de tristeza, yo le dije: Señor, ¿por qué no pude tener la dieta tranquila que yo anhelaba? ¿Por qué sucedió? Y yo sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo: si no disfrutaste de la dieta fue porque no quisiste y te concentraste en las cosas que no podías solucionar. Te di todo lo que me pediste un televisor a color y a control remoto, lo tuviste señal, cable, te di todo lo que tu hijo necesitaba porque así fue, tuviste personas que te atendieran. Entonces
no la disfrutaste porque no quisiste. Y en ese momento el Señor tocó mi corazón grandemente. Yo le dije: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no disfruté de la bendición, Señor, que me has dado por estar pensando en lo que no tengo, en las cosas que yo no puedo solucionar, Señor. Y determino darte gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que has hecho por mi familia. Quiero contarles que después de ese tiempo se desató un tiempo tan especial de bendición en nuestras vidas como familia y como iglesia, que en menos de 6 meses ya nos habíamos puesto al día con todas nuestras necesidades, con nuestros compromisos, y la iglesia empezó a ahorrar para comprar un terreno. Fue un año donde vimos la gloria de Dios. Muchas veces nos sucede así, y quizás te puedes identificar con la historia que yo estoy contando. A veces nos concentramos tanto en los problemas, en las dificultades, en lo que no tenemos, que eso nos impide disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado. Cuando agradecemos a Dios en medio de las dificultades, estamos mostrando a Dios una correcta adoración. Le estamos diciendo con esto: Señor, no importa la situación, mi corazón te pertenece, te adoro a ti. Estamos también mostrando confianza en Dios. Cuando somos agradecidos, estamos mostrando esa confianza en Dios, porque sabemos que el Señor tiene el control. Pero además de eso, también atraemos el favor de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tenemos esperanza en Dios, y aunque el momento sea difícil, Dios está obrando, Dios está haciendo algo, Dios nos está enseñando cosas nuevas, cosas especiales. La cuarentena nos ha podido enseñar muchas cosas, nos ha hecho mejores administradores, nos ha unido como familia, nos ha hecho caer en cuenta de errores que estábamos cometiendo por el estar tan ocupados. Este tiempo de cuarentena nos ha mostrado también que Dios es proveedor. Quiero decirte que cuando somos agradecidos, esto hace algo especial en nuestras vidas, porque nos conecta más con Dios, nos hace crecer en la fe, nos enseña a ser humildes y a entender que las cosas no dependen de nosotros, que dependen de Dios, y que Dios usa también personas para bendecirnos. La ingratitud es lo contrario, nos aleja de Dios y nos hace concentrarnos en nosotros mismos, nos hace volvernos orgullosos, porque aún en medio de la ingratitud, si alguien va a ayudarnos, creemos que esa persona lo está haciendo porque está viendo en nosotros que somos pobrecitos quizás, o porque quiere humillarnos porque Él tiene. Quiero decirte que el camino que Dios quiere para nuestras vidas es la gratitud, y a través de la gratitud Dios quiere hacer milagros. Hay otra pregunta que nace: ¿con quiénes debemos ser agradecidos? Y leemos en Jueces 8:33 al 35, dice así: después de que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos, eligieron a Baal Perit como su Dios, y se olvidaron de Dios, del Dios verdadero, que los había librado de todos sus enemigos, y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien que les había hecho. Aquí nos trae la respuesta, y es que debemos ser agradecidos primero con Dios. Dice que los israelitas se olvidaron de Dios y volvieron atrás,
pecaron y escogieron a otro Dios para adorar porque se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero también dice que se olvidaron de Gedeón y de su familia. Gedeón fue la persona que Dios usó para librarlos de sus enemigos y ellos se olvidaron de ellos. La Biblia Reina Valera dice que no fueron agradecidos con la familia de Gedeón. Entonces la respuesta es: debemos ser agradecidos primero con Dios y segundo con las personas que Dios usa para bendecirnos. Dios ha puesto personas para bendecirnos, Dios las usa, Dios pone el sentir, toca el corazón. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces hemos dado gracias a la gente que Dios ha usado para bendecirnos? ¿Hemos mostrado gratitud? Y quiero hablarle en este momento a los hijos. Dios te ha dado padres que te han bendecido mucho, que han velado por ti, que te han sacado adelante, que se han esforzado para que tengas lo necesario para que estudies. ¿Le has dicho gracias a tus padres? También quiero hablarle a la iglesia. Dios ha puesto líderes en la iglesia. Dios ha puesto pastores que nos han bendecido. Quizás cuando llegaste a la congregación venías en un estado lamentable, quizás enfermo, a punto del divorcio, y el Señor usó al pastor para darte palabra, para aconsejarte, para orar por ti, para motivarte. ¿Cuántas veces has dado gracias a tu pastor? Para nosotros como pastores es tan gratificante cuando alguien nos llama y nos dice: pastor, gracias por la palabra que compartió, ha sido de bendición a mi vida. Y no es que estemos buscando gloria, sino que esa actitud de agradecimiento nos motiva a seguir haciendo el trabajo. Bueno, seguimos entonces adelante con esto. Quiero motivarte a que seas agradecido con las personas que Dios ha puesto para bendecirte. ¿Cómo mostramos entonces gratitud hacia Dios? Vamos a mirar el Salmo 100. Dice así: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. Viva Dios, adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias, alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Este salmo nos enseña cómo podemos ser agradecidos con Dios. Y lo primero es que podemos agradecer a Dios con nuestra alabanza. Cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, cuando decimos Dios es bueno, cuando decimos Dios respondió a mi oración, Dios me permitió un negocio, Dios me abrió puertas, cuando cantamos también para Él, también agradecemos a Dios cuando le servimos, porque el Salmo dice: sírvanle con alegría. El servir a Dios es una manifestación de nuestra gratitud por Él. ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cómo podemos retribuir a lo que Dios ha hecho por nosotros? Con servicio, para que el reino de Dios también alcance a otras personas. También lo podemos hacer regocijándonos en su presencia, alabándole, participando de la celebración de la iglesia, reconociendo también que Él es el dueño de nuestras vidas y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nada es nuestro, todo es de Él. Y en esto quiero decirte que cuando tú apartas para el Señor los diezmos y las ofrendas, estás manifestando gratitud. Estás diciendo: Señor, me has bendecido y de lo recibido de tu mano yo te doy. También mostramos esa gratitud cuando entramos por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando
venimos al templo. Hoy no lo podemos hacer porque estamos en cuarentena, pero vendrá un momento en que podemos reunirnos de nuevo, y cuando entramos a la iglesia y decimos: Señor, entro por esta puerta dándote gracias por todo lo que has hecho. Cuando hablamos del templo, hablamos del lugar donde ofrecemos adoración a Dios, donde rendimos nuestro corazón y donde estamos unidos a Él y a nuestros hermanos. Igual Dios también nos ha abierto muchas puertas, no solamente las puertas del templo, sino las puertas de nuestra casa. Qué bueno que cuando entremos a nuestra casa podamos tener esa actitud de decirle: gracias, Señor, por esta casa, aunque de pronto no sea la casa que usted quisiera en este momento, pero es la casa que Dios le ha provisto para abrigarlo, para que esté con su familia, y que en esa casa usted pueda alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando usted va a la empresa, también decirle: Señor, gracias por esta empresa que me acogió, gracias por este trabajo, gracias por esta empresa que me permitiste para bendecir a muchos. Declaro que este lugar es un lugar de tu bendición. Necesitamos entonces mostrar gratitud a Dios. El que es agradecido, todo lo que hace o trabaja lo hace como para el Señor. Dice la Biblia en Colosenses 3, 23 y 24: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que el amo a quien sirven es Cristo. Trabajen de buena gana. Cuando somos agradecidos con Dios, trabajamos de buena gana, trabajamos con fe, lo hacemos como si estuviéramos sirviéndole al mismo Señor, lo hacemos con agradecimiento y le decimos: Señor, aunque las cosas no estén resultando como espero, voy a entregar lo mejor de mí, porque sé que tú eres el que trae la recompensa, tú harás. Qué bueno es Dios para con nosotros, qué bueno es saber que Él está allí. Miramos la palabra en Colosenses 3:15 al 17. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Yo creo que es muy bueno ser agradecidos, porque trae unos efectos maravillosos para nuestras vidas. Para concluir, quiero decirles que seamos agradecidos en este tiempo de cuarentena. Agradezcamos a Dios por este tiempo, agradezcamos por la bendición que nos ha dado, agradezcamos por las cosas que no se nos están dando, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a concentrarnos en todo lo bueno que Dios nos ha dado y que Dios ha hecho por nosotros. Dice la Biblia en Filipenses 4:8 que debemos pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que tiene virtud. Concentremos nuestros pensamientos, determinemos pensar en las promesas de Dios, determinemos mirar las bendiciones que Dios nos ha dado y lo bueno que ha salido de este tiempo. Esta es la palabra que quería compartirles en esta mañana. Quiero que hagamos una oración, que pidamos perdón a Dios por los momentos de ingratitud y que determinemos tener esas acciones que el Señor está esperando de nosotros, acciones de gracias. Inclina tu rostro allí donde estás y vas a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, gracias porque ella es buena y gracias porque la envías para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Hoy la recibimos con amor, hoy la recibimos con humildad, y hoy, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por las muchas veces que nos hemos concentrado en las dificultades y que no hemos disfrutado de la bendición que tú nos has dado. Perdónanos cuando nos hemos dejado llevar por el pensamiento negativo, por las voces que nos dicen que no vamos a salir adelante, por aquellos consejos negativos que nos
apartan de tu voluntad. Perdónanos, Señor, y con todo nuestro corazón, Señor, hoy te decimos que nos volvemos a ti, Señor, y que te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Gracias porque te entregaste en la cruz del Calvario por nosotros, y gracias, Señor, porque tú sigues obrando a nuestro favor. Te damos gracias también por este tiempo de cuarentena. Gracias por las dificultades, Señor. Gracias por las circunstancias adversas. Sabemos que tú estás obrando, pues dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y hoy yo oro por cada uno de los que están escuchando esta palabra. Hoy declaro que toda tristeza y que toda opresión del enemigo se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro ahora en el nombre de Jesús que toda desesperanza, que toda situación que el tiempo adverso ha traído a tu vida ahora es quitado, y declaro que recibes la paz de Dios. Confía, el Señor está contigo, el Señor te ayuda, el Señor te bendice. Declaramos hoy, Señor, que saldremos de este tiempo victoriosos y dando testimonio de tus maravillas, de tu poder. Nos comprometemos, Señor, en alabar tu nombre y en testificar, Señor, de todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Dejamos esta palabra en tus manos y declaramos que ella cumple tu propósito en nuestras vidas. Amén.